La coagulación es un proceso muy regulado que se encarga de la formación de coágulos de fibrina en el sitio de una lesión vascular, con lo que se evita la pérdida excesiva de sangre. En esta animación se revisa el proceso de coagulación y se ilustra el mecanismo de acción de los fármacos que inhiben el sistema de coagulación. En ausencia de lesión vascular o estado patológico, una sola capa de células endoteliales, S, recubre la pared del vaso sanguíneo y forma una superficie no trombógena por la presencia de sustancias en la superficie endotelial o cerca de ella, que inhibe la activación de plaquetas y la coagulación. Después de una lesión a un vaso sanguíneo, se activan diversos procesos hemostáticos para evitar la hemorragia. El daño a la capa endotelial expone la sangre a diversas sustancias subendoteliales, lo que incluye colágena, factor de von Willebrand, VWF, y factor hístico, TF. La colágena y el factor de von Willebrand interactúan con las plaquetas circulantes, ocasionando que se adhieran a la superficie subendotelial y se activen. La activación de las plaquetas causa la expresión de glucoproteínas 2B, 3A, GP, 2B, 3A en la superficie de las plaquetas. GP, 2B, 3A se une al fibrinógeno circulante y ocasiona la agregación de las plaquetas. La exposición de factor hístico, TF, a la sangre es un mecanismo importante que activa la coagulación en el sitio de lesión vascular. El factor hístico es una proteína que se expresa en la superficie de las células subendoteliales, como las células del músculo liso, pero que no está presente en condiciones normales en la sangre o en las células endoteliales. El factor hístico es un receptor y cofactor para el factor 7, un simógeno que actúa como proteasa circulante en la sangre. El factor 7 se activa por autoproteólisis para formar factor 7A después de la unión con factor hístico. El complejo factor 7A-TF con actividad proteolítica convierte el factor 10 a factor 10A y el factor 9 a factor 9A. El factor 10A es la proteasa que desdobla a la protrombina. Factor 2 a trombina, factor 2A. La trombina es una proteasa que desempeña una función importante en la homeostasis. La trombina es un activador potente de las plaquetas y es el factor de coagulación que desdobla el fibrinógeno a fibrina. La conversión de fibrinógeno a fibrina da origen a la formación de una red de fibrina compuesta por monómeros de fibrina unidos uno con otro en forma no covalente. La trombina también incrementa la activación de la protrombina en las plaquetas al convertir al factor 5 en factor 5A y el factor 8 a factor 8A en la superficie de las plaquetas. El factor 5A y el factor 8A son cofactores que incrementan la actividad proteolítica de los factores 10A y 9A respectivamente. El complejo de factores 8A, 9A en la superficie de las plaquetas es una vía adicional para la activación de factor 10. Así, la agregación plaquetaria en el sitio de la lesión incrementa la activación local del sistema de coagulación al proporcionar una superficie para la formación de trombina y otros factores de coagulación activados. La red de fibrina que se forma en el sitio de la lesión vascular refuerza la agregación plaquetaria y finalmente se estabiliza por factor 13A, una transglutaminasa que crea los enlaces cruzados covalentes entre los monómeros de fibrina. La heparina es un glucosaminoglucano muy sulfatado que actúa al incrementar de manera significativa la capacidad de la antitrombina 3, AT3,
para desactivar la trombina, factor 10A y factor 9A. La unión de la antitrombina a la heparina causa un cambio conformacional de la antitrombina 3, que expone su sitio reactivo y lo hace un mejor sustrato para las proteasas activadas de trombina, el factor 10A y factor 9A. El ataque de la proteasa a la antitrombina 3 ocasiona la formación de un complejo inhibidor suicida covalente de antitrombina 3 y la proteasa que bloquea la actividad adicional de proteasa. La heparina se libera del complejo de AT3 proteasa y es capaz de activar otras moléculas de antitrombina 3. La heparina estándar es lo suficientemente grande en peso molecular para unirse a la trombina, lo que incrementa la especificidad de la inhibición hacia la trombina con respecto a los factores 10A y 9A. Las heparinas de bajo peso molecular, LMWH, son demasiado pequeñas para unirse de manera simultánea a la antitrombina 3 y trombina, y muestran mayor especificidad hacia la inhibición del factor 10A que de la trombina. Los fármacos como la lepirudina y vivalirudina son inhibidores directos de la trombina que no requieren antitrombina 3 para sus efectos. Actúan al unirse al sitio catalítico y a un sustrato en el sitio de unión en la superficie de la trombina. La vivalirudina es muy susceptible al desdoblamiento muy lento por trombina, que desactiva con lentitud del fármaco. La proteína C es una proteína anticoagulante endógena que es activada por medios proteolíticos por la trombina en la superficie de las células endoteliales. La proteína C activada, APC, actúa como anticoagulante al desdoblar en forma proteolítica los factores 5A y 7A. La drotrecogina alfa es un fármaco anticoagulante que es una forma recombinante de la proteína C activada y que desactiva los factores 5A y 7A a través de la proteólisis.